Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Mojica y junto a mi compañera Milena Murcia queremos invitarlos a reflexionar sobre un tema muy interesante y poco convencional, el postdesarrollo. Tal vez nunca lo hayas escuchado o quizás te suene como algo muy teórico, pero la verdad es que el postdesarrollo toca temas muy actuales, cómo vivimos, cómo se relacionan las comunidades con la naturaleza y por qué a veces eso que llaman desarrollo no siempre significa bienestar para todos. En este video vamos a hablar de dónde nace esta idea, cómo ha evolucionado y sobre todo por qué cada vez más personas en el mundo están cuestionando el modelo tradicional de desarrollo. Así que acompáñanos, porque esto va más allá de cifras económicas, se trata de culturas, de territorios y de formas distintas de imaginar el futuro. Mi nombre es Max. Mi mundo es de fuego y sangre. ¿Por qué los están lastimando? Es por el petróleo, estúpido. Guerra por petróleo. Estamos matando por gasolina. El mundo se está quedando sin agua. Ahora hay una guerra por agua. Una lucha termonuclear. La tierra está muerta. Estamos envenenados. Nos convertimos en vidas medias. Al caer el mundo, todos a nuestra manera fuimos dañados. ¿Qué es el posdesarrollo? Cuando hablamos de posdesarrollo nos referimos a una corriente crítica que surge como respuesta a los modelos de desarrollo económico y social que han sido promovidos sobre todo por los países más ricos del mundo desde mediados del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar del desarrollo como un ideal a que todos los países debían aspirar, pero esta idea venía con una carga muy fuerte. Se pensaba que solo había una forma correcta de avanzar y era siguiendo el camino del norte global. ¿Esto qué quiere decir? La industrialización, crecimiento económico y consumo. El postdesarrollo cuestiona precisamente eso. Nos dice, ojo, ese modelo no es universal, no es neutro y sobre todo no es inocente. Lo que se impuso como desarrollo ha generado en muchos casos más pobreza, más desigualdad, pérdida de culturas locales y un grave deterioro ambiental. Entonces, ¿qué propone el postdesarrollo? ¿Cuáles son los objetivos del postdesarrollo? Más que una mejora del desarrollo, el postdesarrollo plantea dejar atrás esa idea única de progreso. No se trata de seguir adaptando el modelo tradicional, sino de pensar alternativas reales que nazcan desde los territorios, desde las comunidades y no desde los escritorios de grandes potencias. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Primero, busca descolonizar el concepto de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Cuestiona la idea de que todos los países tienen que seguir el mismo camino que recorrieron las potencias industrializadas. Cada comunidad tiene derecho a decidir cómo quiere vivir y eso puede verse muy diferente en cada lugar. Segundo, valora profundamente las prácticas locales y comunitarias. El postdesarrollo promueve formas de vida que se basan en la sostenibilidad, el bienestar colectivo, la reciprocidad, en lugar de solo pensar en cifras de crecimiento económico o acumulación de riqueza. Y tercero, fomenta alternativas al desarrollo como el buen vivir, la autonomía comunitaria, el decrecimiento o el ecofeminismo. Estas no son nuevas versiones del desarrollo, sino caminos distintos pensados desde otras formas de entender la vida, la naturaleza y el bienestar. Línea de tiempo del postdesarrollo. El nacimiento del desarrollo, 1949. Todo comienza en 1949 cuando el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lanza su famoso discurso de los puntos cardinales. Este discurso marca un antes y un después. Por primera vez se habla del desarrollo como una meta global. A partir de ahí, el mundo queda dividido en dos grandes bloques: los países desarrollados, que supuestamente ya alcanzaron un modelo ideal de progreso, y los subdesarrollados, que tendrían que seguir este mismo camino. Pero ojo, esta idea justifica intervenciones económicas, políticas e incluso culturales sobre el sur global,
como si la única forma válida de progreso fuera la del norte. La expansión del paradigma desarrollista, 1950-1980. Durante estas décadas, el modelo de desarrollo se expande con fuerza. Se asume que para progresar, los países tienen que industrializarse, modernizarse y crecer económicamente, sobre todo en términos del PIB. El problema que este modelo ignora las realidades locales, impone tecnologías y visiones del norte y refuerza la dependencia de los países del sur. En lugar de empoderar, muchas veces termina despojando. Crisis de la deuda y ajustes estructurales, años 80. En los años 80, muchos países de América Latina y África entran en crisis económica. Las deudas externas son impagables y el FMI, junto con el Banco Mundial, imponen programas de ajuste estructural, recortes en salud, educación, privatizaciones, entre otros. Todo esto genera más pobreza y exclusión, y es justo aquí donde empiezan a surgir críticas más fuertes desde movimientos sociales y también desde la Academia del Sur Global, que empiezan a cuestionar de fondo este modelo de desarrollo. Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992. Este evento es clave para el ambientalismo global. Por primera vez se habla de desarrollo sostenible a gran escala. Pero muchas voces indígenas y del sur alzan la voz, denuncian que este nuevo desarrollo sigue siendo el mismo modelo de siempre, pero con una capa verde encima, un simple maquillaje ecológico que no cuestiona el fondo del problema. Arturo Escobar, La invención del desarrollo, 1995. En el 95, el pensador publica su texto La invención del desarrollo, que se vuelve muy escuchada. Él plantea que el desarrollo no es una meta natural ni deseable, sino una categoría cultural impuesta. Propone el término postdesarrollo y lanza una frase potente: somos el resultado de la invención de nuestra pobreza. Es decir, el desarrollo nos definió no por lo que somos, sino por lo que supuestamente nos falta. El lector del posdesarrollo. 2 años después, en 1997, se publica El lector del posdesarrollo, editado por Arturo Escobar y Wolfgang Sanz. Esta obra reúne a varios autores claves del pensamiento posdesarrollista. Aquí ya no se trata de reformar el desarrollo, sino de pensar alternativas que partan desde otras lógicas, las del cuidado, la vida, la comunidad y el territorio. El buen vivir, una propuesta desde los pueblos indígenas, años 2000. Durante los 2000, desde los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia surge una propuesta alternativa muy poderosa, que se llama el buen vivir. Este enfoque plantea una vida en armonía con la naturaleza basada en la reciprocidad, la colectividad y el respeto profundo por la Pachamama. Tanto fue su impacto que el buen vivir se incorpora a las constituciones de Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2009. Globalización del pensamiento postdesarrollista. En esta década, las críticas al desarrollo ya no vienen solo desde América Latina, se expanden por África, Asia e incluso Europa. El pensamiento postdesarrollista se conecta con muchos otros movimientos: el de crecimiento, los feminismos descoloniales, el ecologismo radical y las luchas territoriales de pueblos indígenas y afrodescendientes. Crisis global y colapso del modelo. 2020. Ya en la actualidad vivimos una crisis múltiple: cambio climático, pandemias, conflictos armados, crisis energéticas, entre otras. Todo esto muestra que el modelo capitalista y desarrollista está agotado. Por eso, hoy más que nunca cobran fuerzas propuestas que nos invitan a pensar otras formas de vida, transiciones postcapitalistas, economías del cuidado y una profunda revalorización de los saberes ancestrales. El buen vivir visibiliza las cosmovisiones, saberes y formas de vida de los pueblos indígenas de Colombia, a través de la relación entre los pueblos y su entorno, la espiritualidad, la gobernanza y la resistencia cultural.
bonito es amar a la tierrita, vivir bonito. Ajá. Vivir bonito. Vivir bonito. Me unige imta duwan kwasonge zan duni be zari ba pari jini be nai ba khagi ni chori zan zangwani. Territorios indígenas y gobierno propio. Los cabildos indígenas del Cauca, los pueblos Wayuu, Misak, entre otros, defienden el territorio, tienen autonomía política, salud y educación propias, y control territorial sin intervención del Estado central. El enfoque del posdesarrollo se encuentra en el rechazo al modelo extractivista, la revalorización de la cosmovisión ancestral y del buen vivir. Economías solidarias, comunitarias y agroecológicas. Las cooperativas campesinas, el trueque en regiones como Nariño o Boyacá, ferias de intercambio cultural en Cauca y Putumayo, a través de prácticas como la producción agroecológica, las redes de intercambio sin dinero y bancos de semillas nativas. El enfoque del posdesarrollo está en priorizar el valor de uso sobre el valor de cambio y se promueve las relaciones equitativas y sustentables. Educación propia e intercultural. La Universidad Autónoma Indígena Intercultural permite a las comunidades experiencias de etnoeducación afro e indígena, a través de currículos construidos por las comunidades, enseñanza de la lengua materna, historia y espiritualidad propia, procesos de transición energética y defensa ambiental comunitaria. Las comunidades afrodescendientes del Pacífico, pueblos indígenas amazónicos y colectivos ambientalistas urbanos, en contra de prácticas como la minería a gran escala y la contaminación del agua. El enfoque del posdesarrollo se encuentran alternativas al extractivismo y al consumo intensivo de energía a través de proyectos de energía solar comunitaria. Arte, comunicación y memoria comunitaria. Los colectivos de comunicación indígena, como series, teatro campesino, cine comunitario, permiten la producción cultural desde las comunidades, defensa de la identidad y la historia local. Estas son alternativas simbólicas al imaginario del progreso industrial y eurocéntrico. Se dice que el posdesarrollo y el buen vivir son una utopía. ¿Por qué? Implica desmantelar estructuras muy consolidadas, el extractivismo, el Estado colonial, la escuela monocultural. Esto lo vuelve difícil de implementar sin conflicto con los intereses del poder político y económico dominante. ¿Por qué entonces seguir apostándole al posdesarrollo? Porque las utopías no son fantasías inalcanzables, sino horizontes que orientan la acción colectiva. Como decía Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. El posdesarrollo y el buen vivir, entendidos como utopía, nos invita a imaginar y construir otros mundos posibles, desde prácticas cotidianas, resistencias territoriales y saberes ancestrales que ya existen. ¿Cuál sería el rol del zootecnista frente a estas alternativas? En un mundo que rechaza el modelo agroindustrial y capitalista, el zootecnista puede ayudar a los campesinos a implementar prácticas agroecológicas que respeten los ciclos naturales, favorezcan la biodiversidad y aseguren la sostenibilidad de los ecosistemas. También puede ser clave
en el fortalecimiento de mercados locales y la creación de cooperativas que promuevan la economía solidaria. Bueno, hasta aquí llega este recorrido por el pensamiento del postdesarrollo. Esperamos que este espacio haya sido útil para cuestionar un poco eso que tantas veces nos han dicho que es el camino correcto. Como vivimos, el postdesarrollo no busca mejorar lo que ya existe, sino abrir otras posibilidades más justas, más sostenibles y sobre todo más conectadas con la vida de la comunidad y el territorio. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, no hay una sola forma de vivir bien. Cada comunidad tiene derecho a construir su propio bienestar desde su historia, su cultura y su relación con la naturaleza. Nos vemos en una próxima ocasión.